Tercera fase. Procesamiento y análisis de la información. Aplicación del modelo estadístico para la determinación del costo de viaje. Para determinar el costo de viaje se trabajó con las siguientes variables independientes descritas a continuación para un mejor análisis e interpretación de los resultados. Lugar sustituto. Se dividen las variables alternativo y no alternativo para determinar el conocimiento o no de los lugares sustitutos. Preferencia del lugar. Se dividen las variables de clima, cercanía, facilidad, belleza para evaluar las razones por las que el visitante decidió ir al lugar. Servicios ambientales. Se dividen las variables de servicios ambientales y no servicios ambientales para determinar si conoce o no los servicios ambientales prestados por el ecosistema. Visitas en el último año. Se nombra como visitas para determinar las veces que ha visitado el lugar. Cambios en el lugar. Se dividen las variables favorables y desfavorables e indiferente para evaluar la percepción de cambio en el ecosistema o si por el contrario no las tuvo. Situación de vulnerabilidad. Se dividen las variables de vulnerabilidad y no vulnerable para determinar si conoce o no situaciones de vulnerabilidad en el ecosistema. Proyectos. Se dividen las variables de proyectos y no proyectos para determinar el conocimiento o no de la realización de proyectos por parte del Estado en el lugar. Género. Se dividen las variables femenino y masculino para determinar el género del encuestado. Edad. Determina la edad en años del visitante. Lugar de procedencia. Se divide en las variables local, el cual agrupa a las personas procedentes de la provincia de Gracia Rovira, regional, en donde se agrupan las personas procedentes del departamento de Santander, y nacional, variable que agrupa a las personas procedentes del resto del país. Nivel de escolaridad. Se divide en las variables de educación primaria, educación secundaria y universitaria. Ingreso mensual. Se divide en las variables que agrupan el ingreso familiar mensual del encuestado en menos de un salario mínimo legal vigente, entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes, entre 3 y 5, entre 5 y 7, entre 7 y 9 y más de 9 salarios mínimos legales vigentes. Número de acompañantes. Indica la cantidad de personas que acompañan al visitante. Acompañantes. Se dividen las variables familia, amigos, pareja y otros para indicar el tipo de relación del encuestado con sus acompañantes. Transporte. Se dividen las actividades variables de transporte público, transporte privado, bicicleta, caminando, para indicar el medio de transporte escogido por el visitante para acceder al lugar. Tiempo de viaje. Determina el tiempo en horas en que el visitante tarda en llegar al lugar. Actividades a realizar. Se dividen las variables de acampar, nadar, pasear en bote, caminar, avistamiento de aves, entre otras. Tiempo de estadía. Se registra el tiempo en horas en que el visitante estará en el lugar. Gastos del viaje. Determina el costo en pesos por combustible o pasajes, hospedaje, alimentación y otros gastos como recuerdos, recreación y demás. Nuevas actividades. Se dividen las variables pesca, vehículos acuáticos, deportes, cabalgatas para determinar las actividades que el visitante quisiera que se implementaran en el lugar. Disposición a pagar. Se nombra DAP para determinar la cantidad de dinero en pesos que estarían dispuestos a pagar los visitantes por entrar al ecosistema. Repetir visita. Se divide en las visitas diarias para determinar si el encuestado está dispuesto a visitar el lugar más de una vez al año. Preferencia de transporte. Se dividen las variables de transporte propio, facilidad, comodidad, economía y otros, para determinar las razones por las que el visitante escoge el medio de transporte. Costo de oportunidad.
es la fracción del tiempo utilizado por la persona al preferir visitar el ecosistema transformado en unidades monetarias. Se trabaja con el logaritmo natural de este valor para estandarizar los datos. Se utiliza la metodología de selección paso a paso hacia adelante, el cual selecciona e incorpora una a una las variables significativas y las descarta o acepta. Para seleccionar las variables verdaderamente significativas y con las que se va a trabajar el modelo de regresión para determinar el costo de viaje. Para tener el modelo estadístico en su forma natural, se aplica un factor de corrección, donde MC equivale al error cuadrático medio del análisis de la varianza, como se muestra en la siguiente fórmula. Finalmente, se obtiene un modelo de regresión lineal para determinar el método econométrico del costo de viaje con las variables estadísticamente significativas de la siguiente manera, donde MCB es el método econométrico del costo de viaje igual al factor de corrección por 10 elevado a la variable 1 más la variable 2 logaritmo natural del costo de oportunidad más la variable 3 menos de un salario mínimo legal vigente más la variable 4 transporte privado más la variable 5 transporte público más la variable 6 bicicleta más la variable 7 combustible, más la variable 8 pasajes, más la variable 9 hospedaje, más la variable 10 alimentación, más la variable 11 otros. Resultados. La valoración de la laguna de Ortices mediante el método de costo de viaje se realizó con la aplicación de un total de 114 encuestas entre las utilizadas para el premuestreo y el muestreo del trabajo. A partir de la información obtenida de la aplicación de las encuestas del muestreo se obtuvieron los siguientes resultados. Análisis descriptivo. El 69,1% de las personas que fueron encuestadas aseguraron no saber de la existencia de lugares que puedan prestar los mismos servicios turísticos ambientales que ofrece la laguna. Por su parte, el 31,9% de las personas que dicen sí conocer dichos lugares pusieron como ejemplos Capitanejo, las aguas termales de Aguascalientes, la laguna de Tota y algunos páramos, entre otros. Las razones por las que el encuestado escogió visitar este ecosistema se destaca la belleza paisajística siendo predominante con un 45,3% de preferencia. En cuanto a las personas que escogieron la opción otros, se obtuvieron razones como querer conocerla y el hecho de que es un lugar único. Para la caracterización del tipo de turista que más frecuenta este lugar, se obtuvo que las personas en un rango de edad de entre 21 y 30 años, con un promedio de 26, son las que más frecuentan la laguna. Los hombres, con un porcentaje de 60,6% del total de personas encuestadas, demuestran una mayor concurrencia. El 69,1% son visitantes locales, mientras que el 11,7% son visitantes del resto del país. Las personas que aún no completan su carrera universitaria presentan una mayor afluencia a la laguna, con un 41,5% del total de las personas encuestadas. En esta pregunta, la opción de primaria completa no fue escogida por ninguno de los encuestados. Y en cuanto al ingreso familiar mensual, las personas que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes son las que prefieren visitar este lugar. Además, ninguno de los encuestados aseguró ganar más de 9 salarios mínimos. En cuanto a los acompañantes, las personas encuestadas mostraron una preferencia del 52,4% por ir acompañados de amigos por encima de las demás opciones. Para la respuesta a otro, los encuestados aseguraron ir solos o con un grupo de exploradores. Para la manera en que se desplazaron los visitantes, el 67% de estos lo hicieron en transporte privado. En el análisis de los resultados de opción otros se sustituyó por las opciones caminando y bicicleta, ya que fueron las únicas dos opciones que respondieron. Dentro de las actividades más realizadas por los turistas en la laguna, se encuentran el paseo en bote y nadar con porcentajes del 22,9% y 29,4% respectivamente.
En las opciones Otros fueron descritas las actividades caminata ecológica y ruta ciclística. Con el análisis de los datos obtenidos en las encuestas, se observó que la mayoría, es decir, el 47.9% de las personas, prefieren que su visita no dure más de un día. Para finalizar, una persona que visita el lugar incurre en un gasto promedio al desplazarse de 14.300 pesos colombianos, si escoge el transporte público, o se gasta 32.450 pesos colombianos si decide utilizar un medio de transporte privado. En un día de estancia en el lugar se incurre en un gasto promedio de 14.200 pesos colombianos en hospedaje, 19.450 pesos colombianos en alimentación y 13.850 pesos colombianos en otros gastos como recreación, detalles y demás. El gasto promedio total de cada persona que visita el lugar es de unos 47.500 pesos colombianos. Análisis econométrico. Variables totales estudiadas en el modelo econométrico. Se aplica un modelo de regresión lineal múltiple, el cual arroja los siguientes estadígrafos de cada una de las variables. Teniendo en cuenta esta tabla, se analiza la hipótesis y se determina si los coeficientes son estadísticamente significativos. Se descartan las variables con un nivel de significancia mayor al 5%, quedando así las variables costo de oportunidad, femenino, masculino, edad, secundaria incompleta, menos de un salario mínimo legal vigente, acompañantes, otros acompañantes, transporte público, transporte privado, bicicleta, tiempo de viaje, combustible, pasajes, hospedaje, alimentación, otros gastos por obtener la mayor significancia y el parámetro intercept cuya función es tomar los datos de las variables insignificantes. Variables estadísticamente significativas para el modelo econométrico. Con estas variables que tiene un nivel de confianza del 95%, se aplica una vez más la regresión lineal cuyos coeficientes se muestran en la siguiente tabla. Una vez determinadas dichas variables significativas, se realiza el proceso de selección paso a paso hacia adelante, con el cual se determinan las variables que realmente aportan al modelo de regresión. Variables que realmente aportan al modelo econométrico. En esta tabla se muestran finalmente las variables que aportan valores realmente significativos al modelo de regresión lineal. Adicionalmente se exponen los valores del error estándar residual R y R ajustado, los cuales por tomar valores muy cercanos a 1 demuestran poca variabilidad de las predicciones que se requieren calcular, determinando así que estas variables son las que influyen significativamente a la hora de calcular el costo de viaje. Conclusiones. Considero que para el caso expuesto es necesario que se realice otra serie de valoraciones aplicando otros métodos y valorando los demás aspectos del ecosistema, incluyendo su valor sociocultural y ambiental, con el fin de tener un conocimiento completo de la situación del ecosistema, para que con esta información se tomen las medidas necesarias en el manejo adecuado del ecosistema y su dinámica. Teniendo en cuenta la aplicación del modelo estadístico donde se tuvieron en cuenta las variables estadísticamente significativas, se puede decir que los estimativos para las variables costo de oportunidad y menos de un salario mínimo legal fueron números negativos, lo que indica que estas variables afectan la valoración de una manera inversa, decreciendo el valor estimado. De acuerdo con lo consultado, para este caso, el tamaño de la muestra no fue suficientemente grande para asegurar que sea representativa de la población, pues no se tuvo en cuenta la distancia recorrida por cada tipo de visitante, como es el caso de los lejanos e internacionales, así como no se observa que se tuvieran en cuenta las diferentes épocas del año.